Antonello Novelino, nominado al Goya 2026 como director de producción por Ciudad sin sueño. Claro. La complejidad de la Cañada Real, graba tú en la Cañada Real. Hombre. Y a su vez director de cine con títulos como Blue Lips en 922. ¿Qué significa estar nominado al Goya en dirección de producción por Ciudad sin sueño? Bueno, realmente ha sido, no sé si definirlo un logro, realmente ha sido un buen reconocimiento. La primera vez que me reconocen algo como director de producción, que para el final es algo complicado porque como una parte del trabajo que está muy aparte, no eres ni el productor ni el director de la película, aunque participa y hace un trabajo muy duro, claro, de mucha responsabilidad, poco se reconoce el trabajo que hacemos. De hecho, hay mucha gente que no sabe ni cómo votarlo, ni cómo reconocerlo. En mi caso creo que ha sido bastante más fácil por los votantes que son los académicos, entender la dificultad que hemos tenido que encontrar. O sea, ha sido un reconocimiento por todo el esfuerzo y todo lo que hemos tenido que hacer en este rodaje tan complejo, sí, que ha sido grabar en la Cañada Real, ¿sabes? De aquí en Madrid. Y ha sido esto. A mí me pilló uno desprevenido cuando me lo comunicaron, por ejemplo, que estamos localizando por la peli que estamos grabando ahora. Y me llaman, no, que estás nominado. Y dije, hostia, no, y no me lo esperaba. O sea, no me nominan nunca nada y tampoco participo tanto a estas cosas porque sinceramente no me gustan tanto las galas, los eventos y así, no suelo ir. Y entonces me pilló muy desprevenido y dije, ¿qué hay que hacer ahora? Y dije, no, vete ahora, que hay que hacer las entrevistas, etcétera, etcétera. Y me fui por ahí. Me hizo muy feliz realmente porque me pilló muy bien, qué bien. Sobre todo porque hemos trabajado mucho en mi equipo, sobre todo con mi equipo, que mi equipo son siempre las mismas personas y trabajan conmigo desde hace muchos años. Y gracias a ellos que ha salido el proyecto. Y al final es un premio compartido, porque la parte del director de producción es que tú tienes tu equipo, que son los que hacen parte del curro. Y aunque me apetece hacer la parte de producción, organizar un poco todo, son ellos lo que hacen las partes, claro, mucho trabajo. Si no tienen un equipo bueno, tampoco va a funcionar mucho. De ahí se ve también el tema de que el cine es un trabajo de equipo. Sí, es un arte colaborativo y trabajo en equipo, porque está la película. Pero aquí como profesionales sabemos que hay otra película detrás de cámaras. Por eso se pueden hacer tanta película o series sobre cómo se ha hecho esto. Exactamente. Una de las últimas que es la que han hecho del Padrino, ¿no? O también la serie Los Estudios, que te cuenta todo esto detrás de las escenas. Claro. ¿No? Y así. Pero esto. Y para el reconocimiento es esto, tener un reconocimiento de algo importante por parte además de gente del sector que reconoce tu trabajo. Dicho, o sea, claro, lo has hecho bien. Claro. Menos mal. Y mencionaste la Cañada Real. O sea, empecemos con este tema, ya luego vamos un poco a ti, a cómo fue. Pero, ¿qué película detrás de cámaras para ti en producción, como director de producción, llevaste por aquí? O sea, ¿qué vivieron? Cañada Real fue obviamente, me imagino, uno de los estandartes importantes. Pero tú, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué me puedes contar? Hay varias anécdotas que es mejor no contar, pero otra que sí, se pueden contar. Hay tantas cosas. Al final fue un trabajo muy complicado que empezó mucho antes. Lo primero es gracias al director, a Guillermo Galoe, porque él estuvo años trabajando ahí. De hecho, ya lo conocían. Cuando llegamos nosotros, ya nos reían a la cara diciendo, ¿vas a hacer una peli aquí? y así. Y la primera cosa ha sido realmente ver cómo poderlo hacer, pensar cómo realizarlo, porque como no queríamos grabar en otro sitio, porque la cosa bonita era grabar con las personas de ahí, en los lugares reales, no tenía sentido ir a otro lado. De hecho, hay gente que piensa que es un documental. Claro. Cuando no saben exactamente qué va la película, muchos me han dicho, pero el documental, no es documental, es ficción pura. Están actuando, es todo recreado, he hecho trabajo de arte, de vestuario, hay todo un trabajo detrás. Nosotros hemos visto primero cómo hacerlo. Lo primero es cómo ver la documentación de toda esa gente, porque mucha gente no tenía ni los DNI ni los documentos, o tenían problemas de varios tipos, porque no tienen esta cosa de tener los DNI y las cosas de los objetos, ¿no? Claro. Y entonces la primera cosa hemos tenido que ver cómo darle de alta, que tenía el DNI, arreglar los DNI de la gente, registrarle la seguridad social, que no tenía el número de seguridad social, todo este tipo de trabajo. A otra gente, como eran extranjeros, hemos tenido que hacerle el pasaporte, porque lo habían perdido. Entonces había un chico que había perdido su pasaporte y fuimos a hacerlo. Le acompañamos porque no sabía él cómo hacerlo, fuimos a su consulado, decía que sí, meses antes esto. Y lo pedimos, le lo dieron y ya está, pero él no sabía ni cómo hacerlo. Claro. Viven en otra dimensión al final. Como viven solo en este ambiente, como son en un sistema muy cerrado, no participan tanto a otro tipo de cosas. Claro. Oye, y ahora que lo decías, que a veces el oficio, no saben cómo incluso votar
en las nominaciones, a lo mejor convendría revisitar un poquito, explicar un poco para que la gente entienda, porque mucha gente no entiende exactamente cuál es la labor. Hombre, el trabajo del director de producción, yo creo que nadie sabe, dice, ¿qué hace el director de producción? No tienen ni idea de lo que hacemos. De hecho, he estado bastante tiempo explicándolo en estos meses, ¿no? de las nominaciones, y explicándolo el trabajo que hemos hecho, que ha sido un trabajo muy complicado al final. Y se ve los compañeros que también han estado nominados, por ejemplo, tú piensas los trabajos de Los Tigres, que es una peli muy complicada. Sí. Es el trabajo de producción que tiene enorme, han grabado bajo el agua, han grabado en barcos, y así cualquier persona que hacemos producción sabemos lo que han tenido que hacer, o el mismo que es Sirat, que el que ha ganado, y es un trabajo muy grande lo que han tenido que hacer, han tenido que montar un rave, han tenido que ver también ellos cómo legalizar todo lo que estaban haciendo y cómo grabarlo. Al final, la primera cosa es desde el papel, pensar cómo lo vamos a hacer. Eso. Ver en calendario cómo poderlo hacer, dónde realizarlo, cuál es el sitio mejor. Hay un montón de curro detrás, por eso. Sí. Y son cosas que al final a nosotros directores de producción no nos reconocen, ¿no? Cuando somos normalmente los primeros que entramos en el proyecto y el último que se van. Totalmente. Ahora menos, porque antes realmente uno estaba leyendo, por ejemplo, una memoria de Sol Carnicero, que es la primera directora de producción en España, que empezó a trabajar en los años 70, y ella contaba eso, que hacían antes de todo, desde el principio, bro, del proyecto, desde las cosas del guión, localizar. Antes yo he localizado mucho la película que he hecho, y pues hasta la postproducción seguía, hasta el estreno. Me he hecho muchas películas desde el principio al final. Ahora ya no, ahora empezamos un poco más tarde, cuando ya sei, el localizador suele entrar antes que entran otras personas, y acabamos antes porque toda la postproducción ya lo lleva un coordinador de postproducción que se encarga. Claro. Pero volviendo con lo que hay que valorar, es que es muy complicado al final, porque cada cosa tiene lo suyo. La primera cosa es ver cuánto ha costado una película, porque es diferente una peli que te costa 100 millones de euros a una peli que te costa 1 millón de euros. Sí. Y ahí se ve la primera dificultad, de cómo han sacado partido al dinero que tenían. Hombre, claro. Pero yo siempre lo he dicho, estaba hablando el otro día con Guille Navajo aquí, y decíamos, el first AD, el primer AD, pues hace que el rodaje funcione, está ahí, también de la mano con producción, pero tu oficio, director de producción, haces que exista. Sí. Que básicamente por eso he empezado con el papel realmente, porque es todo previo. De hecho, mi trabajo cuando yo empiezo el rodaje simplemente se quiere que no pasen movidas raras, que todo vaya bien, entrar en presupuesto, que no se pasen, y si hay algún problema resolverlo. Pero lo demás es bastante sencillo, la parte el rodaje para un director de producto, porque hacemos todo lo que antes. Nosotros empezamos antes y trabajamos antes. Claro, toda la planeación, esa soft la pre, etcétera. Decidir sobre todo eso, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo. Justo. Hay mucha pelea con los directores, sobre todo por los tiempos, pero cada tiempo es dinero porque se paga un equipo. La cosa más cara al final es pagar el personal de estos proyectos, lo que sale es siempre más caro. Al final hay aparte que hay un convenio de gastos, pero hay un sueldos de respetar los seguros sociales de pagar, etcétera, etcétera. Claro. Y es esto. Entonces, la primera cosa es el tiempo. Entonces, un director sabe que más tiempo tiene para rodar, mejor va. Porque tiene más tiempo para pensar, para hacer las cosas. Pero al final hay que acotarlo, porque si el dinero es lo que es, no se puede ir a más. Sí, siempre se quiere hacer un poquito Hablando más. de Guillermo, con Guillermo me dice, antes de la quema de Fernando Colomo, hace años. Dice que fue una buena peli, que era al sur, en una zona de Cádiz. Un proyecto también, fue uno de estos proyectos que hice todo desde el principio al final. Sí, lo llevaste enterito. Que hice yo la localización y me hice también la postproducción y todo lo demás. Hice todo. Fue cuando todavía hacíamos todos los proyectos. Ahora ya menos. Claro. Desde que han entrado las plataformas se hacen menos. Claro. ¿Y cuándo, tú, Nelo, cuándo fue el primer rodaje? ¿Te acuerdas del primer rodaje que estuviste? ¿O cuándo decidiste, dije, me gusta esto, quiero hacer esto? Mira, ¿Lo recuerdas? Mi primer corto es del 97. Yo tenía 15 años y hice un cortito con unos colegas míos en Salerno con una cámara de mierda y así. Pero empecé a trabajar en el cine, en la sala de cine. Yo vendía palomitas en un cine. Cuando tenía 15 años empecé a trabajar en una sala de cine y vendía las palomitas. Y me empecé a ver las películas, me veía un montón de pelis cada día. Y pues empecé a ser proyeccionistas, que aprendí cómo se proyectaban las películas, que eran en 35 milímetros. La máquina que teníamos era una máquina antigua de esta que se podían aumentar a los 70 milímetros y estábamos bien, se montábamos todavía, no llegaban a separar las pizzas y la teníamos que juntar. Y pues trabajé de acomodador. Al final trabajé 7 años en la sala de cine, trabajé desde los 15 a los 22 años. Hombre, Y me vi un montón de pelis. Tengo una colección de pósters de películas de la época.
Y tengo varias bobinas de los trailers, ¿no? Todos los trailers llevaban Sí. en bobinas pequeñitas así. ¿Cómo Yo no? tengo guardado unas cuantas. Y trabajé mucho y ahí empecé. Y realmente empecé como operador de cámara a trabajar después, porque me gustaban las cámaras, las proyecciones, etcétera. Y compré primero una JVC y después una Sony 170p. Y trabajaba con la tele, empecé a trabajar en la tele, haciendo vídeos y así, y me empecé a hacer mis cortos. Tú como director, ¿no? Sí, y siempre he dirigido bastante cosas. Sí, sí, He hecho un lo- montón de cortos como director. He hecho hasta una peli de director que está en Netflix. Y bien. Y tú cuéntame esa parte tuya, o sea, ese lado de director. ¿Qué es el cine para ti? Me encanta, o sea, ábrete. Obviamente narrativa, historia. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Vas a contar tus historias de qué te gusta contar? A mí actualmente me gusta mucho la producción, no sé, por eso hago producción a la película, que me gusta hacer mis proyectos, sobre todo no hago proyectos los demás, prefiero que se lo hagan ellos, o sea, yo contratar a alguien, pero me gusta más la producción últimamente. Cuando empecé a hacer el trabajo del audiovisual, al final empecé como operador de cámara porque me gustaba la cámara, me gustaba grabar. Entonces grabé, empecé a hacer, hice también bodas, bautismos y comuniones, no Sí. sé cuánto, grabé cientos. Bueno, esas yo creo que todos nos tocó. Sí, algunos han salvado, pero tampoco fue malo, porque fue una buena, yo tengo buenos recuerdos Sí. de hacer estos trabajos. Y después empecé a trabajar en varias teles, haciendo estos rodajes y así. Hice también alguna dirección de televisión, o sea, hacíamos varios programas de Telegram, programas bastante sencillos, que eran tertulias y cosas así. Esto, era hace 20 y pasa años. Pero uno de mis primeros cortos, porque realmente era un anuncio, que no rechazaron el proyecto de ese anuncio, y dije, pero la serie está súper bien, era un cortito de 1 minuto, era la época que iban de moda los videos minutos. Claro. Hicimos un cortito de 1 minuto que se llama Marcelo, en el 2003. Y unos amigos míos nos pusimos y lo hacíamos. Así sacamos ese vídeo de 1 minuto. Tardamos la vida en grabarlo, tardamos tipo una semana en hacer un corto de 1 minuto, como de plano. Y está bien, un corto muy bonito. Y empezamos a moverlo, a enviarlo a festivales. De ahí empecé a aprender cómo era todo el proceso. Uno de producción, de todo lo que hay que comprar, cómo hay que hacer. Entonces ya montábamos y hacíamos de todas las cosas, mis amigos. Y de la época eran Luca Granato y Giovanni. Y estamos los tres juntos trabajando en esto, que sabíamos las direcciones, los guiones, etcétera. Y Luca la fotografía y Giovanni era lo escenógrafo. Y pues montábamos y así. Y empezamos a construir también nuestra iluminación y todas las luces que traemos a la época me la construí yo. Nos enseñó un señor que era un gaffer cómo montar los neón. Entonces construíamos las luces nosotros, compramos las piezas y las montábamos. Y otra luz, yo trabajé un tiempo en una tienda de segunda mano, ¿no? Un mercatino del usado se llama, y ahí me encontré una bolsa de luces. Anda. Y me la llevé, eran luces así, a ver de dónde habrán salido. Estaba ahí tirada, me la llevé yo. Y empecé a usar esta, que todavía la tengo en Italia. Y construimos unos traveling, lo hicimos nosotros también de madera, ¿no? Que pusimos la rueda y montamos una estructura para meter por la cámara enganchada dentro. Y usamos como vías para tenerlo parado. Eran una vía que eran piezas de una cama. Eran esta barra larga de la cama de madera y la utilizábamos para bloquear la rueda y hacer como si fuera traveling. Y eso traveling pequeñito, hecho así, lo utilicé en un corto medio que se llama La Pianta. Un cortito del 2004, que ganó muchos premios, nos dieron muchísimos premios para este cortito y empezamos a moverlo siempre más. Pues después me vine de Erasmus aquí en España y empecé a trabajar aquí. Hice varios cortitos aquí. Intercambio, que es un buen corto, que fueron los primeros cortos que hice con ayudas y con una producción más producción. De ahí empecé creo, a dedicarme más a ser productor. Hice un curso con Koldo Tsuatsua, un productor de aquí, un curso de producción, y de ahí he aprendido un montón de cosas de cómo financiar un proyecto, de cómo buscar la financiación, de cómo moverlo, etcétera. La experiencia de la distribución la tenía por mis cortos anteriores, porque me la había movido siempre yo. Empecé a movérmelo yo, empecé a meter en todos lados, y intercambio ganó muchos premios. Antes había hecho otro cortito con la universidad, es que cuando llegué aquí en España, la primera diferencia que había de la Italia era que era todo más avanzado, sinceramente. Porque venía de la Universidad de La Sapienza, donde no había nada, no había ni el wifi. Entonces, llegar aquí, habían sala de montajes, daban unas ayudas en la Complutense para hacer cortos. Entonces, gané una beca para uno de los cortitos. Hicimos un corto que se llama Detrás de las Cosas, sobre la bulimia, y unos amigos. Y así empezamos a hacer todo este tipo de proyectos. Y pues después, cuando empecé a hacer siempre más producción, trabajaba también de ayudante de dirección, que hice varias películas así. Y mi primera película es del 2012, que se llama Blue Lips, que esta película está en Netflix, que hay una producción que hicieron entre Argentina y España, grabada durante los Sanfermines,
Y fue mi primera peli, una película realmente compartida. Éramos 6 directores porque cada uno tenía un personaje. Claro. No, me llamaron porque había un personaje que era italiano. He dicho, te lo tocaré el italiano. Y ahí me hice mi primera peli. Entre tanto, he hecho bastante más cortos y así. Claro. Y la cosa de dirigir, es que a mí me gusta dirigir porque me gusta de todas formas la historia. Me gusta el cine en general. Veo un montón de películas y me gusta verlos. Claro, porque veo que, o sea, diriges. Has hecho asistencia en dirección y has tocado básicamente todos los palos. Todos los palos. O sea, tu pasión viene realmente a la historia, a ver. Porque me gusta el cine. Claro, punto, ¿no? O sea, porque realmente me gusta el audiovisual en general, porque me gusta también la parte de videoarte. He hecho varias cosas de videoarte cuando era más pequeño. Me gusta la fotografía, me gusta el arte en general. He estudiado arte, hice una escuela de arte y trabajé en los museos hace un montón de años. Claro. Y entonces me gusta ahora en general, todo lo que es arte, el cine me gustaba mucho, pero siempre me ha gustado. Entonces me gustó siempre más gustando trabajando en la sala de cine. Pienso, 7 años en una sala de cine, ¿cuántas películas he visto? Claro, claro. Eso empecé a organizar cineforum, a ver siempre más, a interesarme a la teoría del cine. Claro. Que el cine me gusta el cine. Claro. O sea, por eso... ¿Y qué piensas? O sea, veo que estudiaste, porque también viniste de Erasmus aquí a Madrid. Estudié antropología, no estudié cine. Qué bueno decirlo. Y como ya trabajaba en el cine, o sea, que ya siempre hacía vídeos y así, dije, estudiar algo que ya sé hacer, ¿por qué? Claro. Entonces, como en Italia parecía que si no tenía una licenciatura no eres nadie, porque como, no está la licenciatura así, se ve un poco de como límite, no sé, un límite que meten a la gente. Y dije, me estudio algo que me gusta. Me puse a estudiar antropología, por gusto, pero me fue bastante bien porque hice la carrera muy rápido y me gustaba mucho. O sea, todo lo que estudiaba y así. Y aparte lo he aplicado a los documentales. Me viene muy bien la antropología porque me enseñó muchas cosas. Estudiando los libros de antropología aprendí mucho. Claro. De cómo funciona la gente, de cómo funcionan las culturas. Y he podido hacer varios documentales, varios proyectos documentales que he hecho. Por ejemplo, grabamos un documental con los lacandones en México. Sí. ¿No? Y al final era un estudio antropológico lo que hicimos grabado, pero esto, Hombre, claro, sí, la educación en el fondo es cultura y conocer gente, hacer crecer tu círculo. Sí, pero también cuando viajas aprende más cosas, aprende a las personas que te encuentras. Claro, ¿no? Pero realmente viene de oficio, o sea, viene de hacer, hacer, ¿no? Estar ahí, haciendo, rodando, equivocándote, haciendo de todo, yo creo, ¿no? Yo creo que yo cuando te conocí, ya en el 2000, lo veníamos hablando de 2014. Sí, hace 12 años. 12 años, ya, ¡buah! Ahí estaba, ¿qué estaba haciendo ahí? Director de producción ya. Eras el productor. Sí. Yo era el director de fotografía en ese proyecto. Ay, que era un proyecto, un cortito que grabamos en Las Majadas. Sí, en Las Majadas, aquí en España. Ahí perdido en las montañas. En la mitad de la nada. Sin cobertura. Y todavía no tenía ni los teléfonos como ahora que tengo este teléfono. Ya. Tenía un Nokia antiguo, de esto viejo. Ya. La tecnología era... No había internet, así. Íbamos con los pastores de la zona que nos llevaban. Justo. Fue muy curioso. Muy bien. Fue un proyecto muy curioso. La verdad, sí. Pero, a ver, volviendo a esto, entonces, tú, si fueras para atrás y dijeras, oye, quisiera volver a empezar a hacer cine, ¿cambiarías algo de tu vida? No. Seguirías igual, ¿no? Estoy muy contento como estoy, entonces no, porque me tengo que cambiar. Claro, perfecto. O sea, no sé, hay cosas que cambiaría. Creo que no, pero nada. Porque al final estoy así como estoy por lo que me ha pasado, no me veo mal. Estoy muy contento. Eso es maravilloso. O sea, no sé, me veo bien. Si tengo que cambiaría de profesión totalmente, porque a mí una cosa que me gustaría, si no hubiera hecho cine, me habría gustado ser un médico. Anda. Sí, pero ni tampoco un médico, así me hubiera gustado ser médico misionario. Pues mira. De irme fuera, tipo, a ayudar a la gente, ir a los países ayudando, pero haciendo algo concreto, porque ahora participo con varias ONG, cosas, pero lo que sé hacer yo son vídeos y son cocinar. Entonces, son las dos cosas que puedo ayudar en algo, pero me hubiera gustado ser un médico y poder ayudar más presencialmente a las personas. Claro. O sea, participar como Médicos Sin Fronteras y así, estar con ellos y poder... Qué bonito. Eso, yo creo colaborar. Sí tendría que cambiar de lo que he hecho de cine, no cambiaría nada. Sí cambiar totalmente, hacer otras cosas y ser esto. Claro. Ser un medio de ir a ayudar a la gente. Yo creo que por eso también tiras mucho a lo que es la producción. Porque quieres ver el producto terminado, la gente haciendo sus cosas. Puede ser. Porque a mí también, yo antes no estaba mucho en el lado de producción y ahora estoy también inclinándome para allá bastante. Pobrecito, no lo hagas. No
Pues me está gustando bastante. A ver qué mola. Al final, Ves a otros muy contentos también contar sus es cosas. dura, pero cuando salen las cosas al final es complicado. Yo he hecho muchos proyectos y algunos muy complicados y cuando ven los resultados que salen y salen bien, Sí. es que ve que la gente está contenta. Tú mira Ciudad sin sueño, ahora que vamos a estrenar Z la semana que viene. Ajá. Otro proyecto viejo que hemos hecho que eran muy complicados, como Palomares, que fue una serie que hicimos para Claro. Movistar, que fue muy complicada, pero no lo ¿Qué? hicimos bien. Cuando hablas de complicado, ¿qué es complicado? O sea, no sé si el rodaje se está cayendo, o es el principio. Obviamente la financiación siempre es complicada, pero, No, pero la financiación es la cosa, porque la financiación si la tienes es que ya te metes a hacerla. claro, Pero es complicado porque hay que con ese dinero hacer lo que lo que te toca hacer. Depende del momento. Cada proyecto, aunque se parezca, cada rodaje es diferente, no es nunca igual. O sea, hay cosas que se parecen, como concepto y así. claro. Pero complicado es que, por ejemplo, cuando hicimos Palomares, por ejemplo, que esta serie, era el COVID ya, estaba cerrado todo todavía, era uno de los primeros proyectos que hacíamos, teníamos que grabar en parte en Palomares, teníamos que grabar una parte en Estados Unidos, que no podíamos viajar, entonces tuvimos que hacer todo el sistema, era inventarse cosas, Claro, al final claro. crear cosas, también un poco improvisar y buscar las soluciones a los problemas, que lo primero, como decía, siendo director de producción tú lo haces antes, piensi antes lo que va a pasar, lo que puede pasar. Claro. Sai? Entonces, toda una cognizione di esto. ¿Qué puede pasar? Te hace todas las hipótesis posibles y ya metti los gastos, esto podría costarme esto, esto, esto. Y va también modificando sobre la marcha. Palomares lo íbamos a grabar en parte en Madrid, en parte en el sur, en la zona de Águilas, de Almería, etc. Mirando que la época en Madrid estaban cerrando todo por el COVID, no podíamos hacer nada y después cerraron de verdad todo, que no podía ir a hacer nada de nada, fuimos a grabar al sur todo y dije, va, hacemos una cosa, llevámonos todo a Águilas, que era un sitio de Murcia, que estaba pegado a Almería y nos venía muy bien para rodar, que todavía estaban bien. Entonces hicimos una cosa, como era una zona bastante aislada, no había mucho movimiento de gente, alquilamos una zona solo para nosotros, hicimos una burbuja nuestra y montamos ahí todo lo que teníamos que montar. Claro, claro. Y lo hicimos nosotros, estuvimos entre nosotros y ya está. Quindi estamos un equipo que podía trabajar sin problemas, no habíamos gente que venía del exterior, Claro. no tuvimos problemas y pudimos rodar tranquilamente este proyecto. Fue un proyecto muy interesante. Ahí está la complejidad. Claro. La complejidad de la Cañada Real. Graba tú en la Cañada Real. Hombre. Primero, Entonces, si vete tú a grabar a la Cañada Real, ya mira cuántos problemas habrás. Lo primero de logística, porque tú piensas cómo es la Cañada Real, que son calles pequeñitas, son edificios, son casas que han construido la mayoría de la gente de ahí, Claro. y no hay zonas así. Entonces ya invéntate dónde yo meto mis camiones. A ver, los camiones no hemos usado furgonetes, cosas más pequeñas, hemos reducido todo. Hemos creado bases y puntos donde dejar las cosas. Hemos encontrado un bar abandonado ahí cerca, hemos montado ahí todo el catering, le hemos hecho como si fuera nuestro base camp. Inventar, ser creativo al final, ver cómo buscar soluciones. Hay mucha gente que no le viene bien ese tipo de trabajo porque son muy cuadriculados, entonces cuando tú eres demasiado cuadriculado, no puedes concebir estas cosas que hay que ser maleable y cambiar continuamente. Entonces hay que ser muy flexible todo el tiempo y cambiar. No puedes decir, eso lo vamos a hacer así. Puede ser que en 2 días no te vale lo que habías pensado y hay que cambiarlo. Claro. Hay que adaptarle que no te coste más de lo que tienes presupuestado. Claro, y además lo Por decías eso es un ahora. trabajo complicado. Hombre, es complicado, pero lo acabas de decir, a lo mejor yo creo que es considerable también para, como decías, cómo se vota en la academia para ello. Esa maleabilidad, cómo cambiar, cómo ajustarte. Hombre, pero por eso también te puedo informar tú como espectador o como votante de qué va. Hombre, De hecho, claro. una cosa que nos han hecho este año, por ejemplo, ha sido una charla con los directores de producción, que para explicar cómo lo has hecho, Claro. porque a mucha gente le interesa. Yo justo de casualidad hice, aparte para la promoción para los Goya, justo antes hice una charla de APA, se dio un podcast de APA sobre esto y cómo hemos hecho el proyecto, etcétera. Y suelo dar varios, porque bueno, cuando necesitas saber de qué va, ¿De qué va? no Claro. tengo problema en contarlo, y eso se puede hacer así, pero hay varias soluciones. Claro. Me ha encantado lo que has dicho, el tener pensado los planes, lo que puede pasar. ¿Tú sabes cómo el ajedrez, que tiene que saber varias voces cómo te pueden contestar? Justo. Igual. Tienes que tener plan A, plan B, plan C, tal, ¿no? Pero hay que tenerlo ya en la cabeza más o menos. Yo voy al plan A, pero si no pasa, puede pasar esto. Y tener una solución muy rápida. Pero la gente, justo lo que pasa muchas veces es que la gente es tan cerrada que no tiene esa flexibilidad. Dice, bueno, no va bien para aquí, vamos a atender para esto. Claro. Y vas a buscar ya otras soluciones y muy rápido. O sea, y también pienso perder mucho tiempo en esto. Yo qué sé, me he acostumbrado tanto que mis soluciones son siempre muy rápidas. Claro. O sea, pienso muy rápido. Si no va a decir, vamos a hacer esto.
y no perdemos el tiempo. Hombre. Porque la primera cosa del dinero es el tiempo. Sí, O mejor dicho, el tiempo es dinero. Exactamente esa frase tan famosa, el tiempo es dinero. Sí, pero aquí es verdad, porque una hora extra es dinero. Es mucho dinero además. Sí, mucho dinero suma. de todo los del equipo. Y un día de más es más dinero y así, va sumando y todo dinero. Claro. Oye, ¿y cómo has visto el cambio de industria? Porque llevas tiempo. Muchísimo. Mucho. ¿Cómo has visto el cambio? ¿Qué mejoraría? Bueno, vamos primero con el cambio. ¿Cómo lo has visto? El primer cambio entre Italia y España, yo he trabajado en varios sitios de todo el mundo, al final, los cambios han sido, he empezado ya con el tema del digital. Ese. O sea, no he tenido un cambio tan fuerte desde la película al digital, porque ya cuando empecé era la primera cámara que tenía yo eran digitales, eran las primeras digitales además. Hice una peli con Renzo Rossellini, que ahí estaba de operador de cámara, Renzo Rossellini, el hijo de Roberto Rossellini. Sí. Hicimos una película hace 20 años, que era una película experimental con la XL1. Era una cámara de la Canon, de la primera. Era una forma rara que hacía como AV y así te la ponía en la espalda. Ya venía. Sí. Y fue la primera cámara, fue la primera digital que grababan una mierda, grababan en un HD pésimo. Y fueron la primera que se utilizaban y sobre todo la daban de prueba. O sea, se hicieron varias pelis de prueba a la época. Y una de estas pelis era esta que hice yo, con el listado de operador de cámara. Y ahí vi los primeros cambios, ya que están experimentando esta nueva cámara, que ahora es todo digital. Sí, ahora todo es el digital. boom del digital fue a final de los 2000, ¿no? Que con mi corto intercambio fue la primera vez que utilizamos una Red One, la primera. No, la primera Red, que salió, y pues después en otra película que hicimos, que era Lección de Vida, hicimos también con la Red. El cambio realmente, lo dicho, no lo viví tanto, porque nací ya con los ello, temas ya. digitales y así. Hay cosas del analógico antiguo, era más el tema de... Y hay varias cosas en película, ¿no? Pero tampoco había ya tanta diferencia, porque ya había tantas cosas digitales. El problema de antes eran, por ejemplo, había mucho cableado, muchísimo. La cosa de ver el material que hacías. Tú normalmente no lo veías, lo veía la pantallita y esto y así. Pero había muchas veces que grabamos que teníamos que conectar estos monitores, que eran unos cacharros gigantes que pesaban muchísimo. O sea, había un trabajo mucho más grande. Las cosas se registraban en VHS todavía. Sí, yo me tocó esa época. Y cuando distribuía mi primer corto lo enviaba a VHS a los festivals. Y había las copias que a veces teníamos que hacer copia en películas y tenían que enviar una película que para un corto era una película así, para enviarla para moverla. Y el cambio al final, la forma de trabajar es parecida. Lo que ha evolucionado más ha sido el cambio del digital, probablemente de tener internet, de tener los teléfonos, porque ya es todo más inmediato. Pero ve los planos y las cosas iniciales que al final eran muy parecidos al concepto. Y cuando hacía la ayudante de dirección al principio, es diferente a como está ahora con el Movie Magic, que te metes, haces tus cosas, te tiras tus tiritas. Ahí antes era todo a mano, que te metías tú a calcular, a ver cómo encajar las cosas y así. Sí, me acuerdo. Y tenía que tener todo en la cabeza. Ahora se con un programa que te soluciona las cosas. Y ahora estamos empezando a tener la inteligencia artificial que te hará otro gran cambio. Y sobre todo en la rapidez realmente de hacer un proyecto. Todo ya mucho más rápido. Lo notas antes. que es más rápido. Bueno, claro, el proceso. Pero, por ejemplo, a ti pero te no es hace... solo el proceso, también las soluciones. Y también que tú te puedes ir en otro lado tranquilamente, ver qué está pasando. Tú piensas, he grabado una peli ahora en otro país, en Brasil, en Estonia, etcétera. Tú puedes hablar directamente con la gente de estos países, estando aquí, organizándolo y hablando con ellos a distancia por videollamada, etcétera. O saber en momento directo con un teléfono que te envían mensaje o te hacen un vídeo, una foto de lo que está pasando. Claro. Antes, como era, al revés, tenía primero que grabar, ver qué tal. Sí. Enviar las cosas positivas, como se dice. Sí, luego te le Luego lo vas a ver en la pantalla, ver si ha pasado algo. O sea, eso ya ahora es mucho más rápido. O tú piensas si algo había fallado, se había grabado algo mal. No podías saberlo hasta que no veía el resultado, que tardaban también un tiempo. Claro. O sea, no era tan rápido. Y tenía aparte que reservar una sala de proyección para que se pudieran ver los dailies. Ahora tú lo vas al DIT y te metes ahí a verlo. Claro. Sí, totalmente. Yo recuerdo, yo filmaba en 35 y en 16. Y me recuerdo el laboratorio, recuerdo la espera, el telecine, todo. Hombre, ahora el tema de tú acabas de grabar, tener que enviar a una persona corriendo al laboratorio que habían los buzones, ¿no? Cuando eran de noche que lo dejaba. El tiempo que tardaban en dártelo, en verlo. Y sobre todo ahora lo que tenemos es la rapidez, porque todo es mucho más rápido. Se pierde mucho menos tiempo para hacer las cosas y todos son procesos más rápidos. Eso sí. Y también el montaje. Tú piensas comer el montaje antes de enviar detrás. ¿Sí? Ahora también el montaje, cuando grabas sin película, al final lo haces siempre con un ordenador, marca las partes
y se envían a cortar con siempre todo ya mecánico. Sí. Sí, todo va mucho rápido, pero en el aspecto de dirección de producción o jefatura, ¿tú has visto que lo digital, además que hace el proceso más rápido, te ha alargado o te ha traído problemas en tiempo durante set? No, me lo ha cortado, me ha cortado los tiempos. Te ha cortado todos los tiempos, cosa que para ti es una maravilla. Yo estaba viendo proyectos, sube en la Filmoteca de Navarra, que creo que era. He visto todas las partes de un film que hicieron ahí. Y eran las cosas que utilizamos todavía nosotros, los desgloses son iguales. Y la cosa que tenemos ahora es que todo es digital, es todo por internet, todo por los teléfonos, entonces vamos todo mucho más rápido. Porque si pasa alguna cosa puede solucionar rápidamente, puede enviar, tener la información, o puede estar en un otro lado y hacerlo. Puede hacer que un director está aquí en España y está grabando una cosa en Estados Unidos. Sí. O sea, que es lo que hemos hecho en Palomares, por ejemplo, ¿no? Que estábamos aquí. Y de aquí tenemos un equipo en Estados Unidos que nos enviaba la información en directo y estábamos hablando con ellos de cómo dirigir trámite en una pantalla, que estaba el director en una call hablando con la persona, entrevistándole, diciendo a la cámara qué hacer y qué no hacer. Claro. Todo en directo, todo en el momento. Tú lo podías hacer esto hace 20 años. Claro. Un poco más complicado. Sí, eso completamente. O sea, sí ha cortado los tiempos, definitivamente. Totalmente. Si me dices que tú, Guille el otro día me decía, oye, a nosotros sí, ahora se rueda mucho más, el shooting ratio es muchísimo más rápido, sí. Se hace muchísimos más planos. Y sobre todo hay mucha producción, se está produciendo mucho, pero porque hay mercado. Al final hay tanta plataforma, tanta postación, y como el mercado es tan internacional, sobre todo tenemos la gran suerte del idioma. Claro. En España al final lo puede vender en toda Latinoamérica y todo aquí. Sí, eso es verdad. Y por ejemplo en Italia tenemos más problemas, el italiano se habla solo en Italia. Ya. Entonces si hace un proyecto en italiano es más complicado venderlo realmente fuera. Totalmente. De la nacionalidad. Aquí sí que tenemos la posibilidad de venderlo en otro lado y que sea visto en todo el mundo realmente, porque hispanohablantes por todos lados. Claro. Sí, completamente. Oye, y si tuvieras la oportunidad de aconsejar a alguien que se dedicara a alguien nuevo, a alguien que aspire... No. Mentira. La cosa es, lo primero que veo mucho últimamente es justo ese pesimismo. Dice, no lo hagas. Dice, ¿qué va? Hazlo y arriesgate así. Estaba leyendo unos artículos últimamente, pero pesimista al máximo. Dice que eso la gente acaba no haciéndolo, no trabajan de esto, se pone a hacer otras cosas. ¿Qué sé? Son 20 años que trabajo de esto, sigo trabajando de esto y tengo proyectos así. Y no es que tengo ni nada, ni una familia detrás, porque mi familia no se dedica a esto. Claro. Mi familia sale en Italia, lo primero. Mi madre es pensionada y no trabaja en nada de esto. Mi hermana mayor está en Milán y trabaja realmente en publicidad, pero hace otras partes del proyecto y lo hace por otras cosas, porque ella se encontró en Milán y empezó a trabajar ahí. Mi otra hermana trabaja en el sur, mi padre ha muerto hace muchos años. Entonces, si llegué aquí de Erasmus, me trabajé de camarero años, realmente antes de pasarme a trabajar solo de cine, y ya decidí en un momento dado, dije, me dedico solo a hacer audiovisual, me lo pasé un poco mal un par de años porque no tenía mucho dinero, pero imagino como todo el mundo, y tampoco creo que me lo hubiera pasado mejor si seguía trabajando solo de camarero. Y así, y al final empecé a trabajar siempre más y me ha ido bien, pero porque he trabajado mucho. Hombre, claro. Y he aprendido muchas cosas y he trabajado mucho. Empecé a trabajar a 15 años en la sala de cine porque necesitaba dinero para vivir. Claro. Estaba también en la escuela. Me iba a la escuela a la mañana e iba a trabajar por la tarde. Y al mismo tiempo trabajé en muchos más sitios. Trabajé en una tienda de segunda mano de un amigo mío. Trabajaba siempre. Sí. Estoy trabajando siempre en tantas cosas al final. Sobre todo lo más fácil que era trabajar en esto en los bares y así. Y de ahí empezó todo, realmente. Pero me gustaba, empecé a ahorrar, a comprarme cosas. Trabajé un año en los museos de mi ciudad porque gané un concurso que buscaban gente para uno de los museos para estar ahí. Y con el dinero que me dieron me compré la Sony 170p. Okay. Todo lo que ganaba me lo gastaba en la cámara. Y aparte de eso, trabajaba los fines de semana en la sala de cine. O sea, trabajaba Claro, o sea, tenías el doble. Sí. Y trabajaba también en la tienda de segunda mano. Y todas las cosas al final han vuelto. La tienda de segunda mano me ha dado todas las cosas que... Me gustan los objetos. Y nos ayudaron mucho cuando hicimos nuestro primer corto, porque nos prestaban el material de la tienda de segunda mano. Era como un sitio de alquiler de attrezzo. Entonces, cuando hicimos el corto de la pianta, estos amigos míos que tenían esta tienda de segunda mano me dieron la furgoneta para mover el material y nos dieron varios muebles y varias cosas que eran ahí de la tienda. Fuimos a elegirlo como si fuera una casa de attrezzo, nos lo prestaron. Claro. Y de ahí empezamos. Y después nos dieron ese cortito, lo hicimos con nada, lo hicimos con 3.000 euros, creo, de la época, porque nos dieron una parte, ya empezábamos ahí a hacer la producción y todo,
nos lo dieron en el ayuntamiento del pueblo donde grabamos, que era Balbán. No era Balbán, era... Bueno, no me acuerdo los nombres, era un pueblo de Avellino. Teníamos la casa de un amigo nuestro ahí, que estaba abandonada de hace tiempo y nos la dejó para el rodaje, pintamos las paredes, construimos todo, y nos hicimos este cortito ahí. Costó todo duro y nos prestaron material porque estábamos haciendo esta peli que te comentaba del hijo de Rossellini, de Renzo. Y nos prestaron un dolly un par de días y así vinieron a ayudarnos a los técnicos de la película. Nos vinieron a echar un cable. Se vinieron con nosotros y vamos a ayudar los fines de semana. Y los fines de semana estuvimos grabando algunos fines de semana este cortito. Entonces hay una escena, el dolly estaba yo, lo grababa ahí a la época, que estaba de operador de cámara. Y nos prestaron este material. El técnico de sonido era el técnico de la película que se vino con nosotros y vinieron a ayudarnos a hacer este corto de hace tanto tiempo. Y esto para decir que, porque las primeras cosas que hay que ver son la gente que está a tu lado. La gente cuando está a escuela, cuando estás tus amigos de la escuela, cuando son las personas que tú tienes cerca, son las personas con las cuales al final acabarás trabajando. Claro. Una persona que tiene 20 años, cuando tú tienes 20 años más o menos, cuando tú tendrás 40 años, tú tendrás 40 años, que es una cosa muy lógica, ¿no? Pero no era ese el concepto, era el tema de crecen contigo, crecen al mismo tiempo. Entonces, Claro. cuando tú estarás llegando a un sitio, probablemente ellos también están consiguiendo llegar en algún sitio. Y serán tu amigo la persona que te vas a encontrar en esta profesión. Yo tengo una productora que es Bellino Production, y ahora tengo una amiga mía, Maribel Ruiz, y yo a Maribel la conocí en el 2000 en Salerno porque ella vino de Erasmus en mi ciudad. Ok. Y hemos quedado amigos tantos años, en el 2020, 20 años después, nos montamos una productora juntos y ya está. Cuando era la pandemia, en plena pandemia, Bueno, y de hecho era mayo del 2020, hacemos esta productora, empezamos a hacer proyectos y a ver qué tal, y nos montamos una productora. Otros amigos, con lo que comentaba de estos cortitos que hice de pequeño, eran gente que estaba conmigo al instituto. O sea, la gente con la cual le hacía, o la gente que estaba conmigo trabajando en estos proyectos. claro. Lo hacía con ellos, o con mi amigo de la tienda de segunda mano fue el que me prestaba las cosas. Claro. Y así, son todas cosas. Y lo primero es la gente que está a tu lado, ¿no? Eso tienes toda la razón. Entonces, de la cosa de alguien que está empezando, dice, primero, mira que está contigo y que te está cerca y guárdate bien a tus amigos porque serán los que crecerán contigo y llegarán a hacer algo probablemente que tú con ellos puedes seguir. No hablo solo por mí, lo ve mucha más gente. Y lo segundo, evitamos pesimismos, porque aquí todos son pesimistas de toda una mierda, todo va a ir mal, que sea, hay guerra por todo el mundo. La guerra la habían también, en el 91 había la guerra del Kuwait, en los años 70 había otra guerra, y en los años 40 había una guerra de verdad, era una guerra mundial. Ya. Entonces siempre hay alguna cosa alrededor, y siempre hay que evitar que hay demasiado alarmismo, demasiado pesimismo, todo va a ir mal, todo es pésimo, la cosa no funciona, eso es siempre así. Ya. Entonces ahora empecé a ser optimista. Yo ahora que soy optimista, pero por eso también me va la cosa como va, probablemente. Y por eso estoy muy contento conmigo mismo. Hombre, Pero- laboralmente también estás ahí. Ese Ya, pero- optimismo. voy Pero a soy sacar optimista, adelante, lo voy a claro. sacar. O sea, aunque hay problemas y complicaciones, así lo saco, lo hago y veremos qué pasará. Claro, Y aparte siempre voy hay una siempre mejor cara. adelante. Como decían en la frase, ¿cómo era? No voltarte para atrás ni tampoco para coger carrerilla, ¿cómo se dice en español? Ah, Dice, sì, no guardare mai indietro nemmeno, non tornare mai indietro nemmeno per prendere la rincorsa en italiano. Entonces dice, nunca vuelvas atrás tampoco para coger como para coger impulsarte. para impulso, ahí está. esa es la Para frase. coger impulso. Y existe también una otra cosa importante, ir adelante y seguir adelante, seguir y ser contentos. Claro, es parecida a la frase, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Por eso digo, El cuando me futuro se dicen, puede construir. tú puedes hacer todo lo que viene. Exacto. Entonces la primera cosa es hacer esto, mirar adelante, pensar que las cosas pueden ir bien Sí. y proyectarte hacia el futuro, de cómo quiero las cosas. O sea, será también porque yo hago producción, entonces me organizo mucho, hago esta cosa Claro, que veo justo. varias opciones, yo punto a un lado. Si esto me va mal, ya tengo el repuesto, porque ya lo he pensado antes, si tengo varios repuestos y piensan más. No hay una limitación, no hay esto, se puede hacer de todo. Sí. Simplemente hay que ser seguro, hay que ir adelante y no complicarse tanto la vida, porque Claro. es todo más fácil. Justo. Sí, Sí, recuerdo un amigo, Dime. recuerdo un amigo que decía, también se dedica a la producción, y me decía, algo siempre va a salir mal, pero si tienes solución, sé positivo, tira para adelante. Y si no tienes solución, también sé positivo, tira para adelante. Pero es justo esto, dice, la solución la encuentras, si no la encuentras que no está y punto, va Ya, no adelante. existe. O sea, ya no tienes que lamentarte tanto, sigue, Exacto, sigue, exacto. búscala esta solución, porque la solución casi siempre la hay.
Sí, total. Oye, y Nelo, Dime. ¿qué proyectos tienes por delante? ¿Qué quieres? Uf. ¿Cómo proyectas a ti dentro de tu profesión? Bueno, además sé que te acabas de hacer papá hace nada. Todo va a cambiar un poco, me imagino. Hombre, tener un hijo cambia la vida. Cambia. Para mí es positivo y soy muy contento de tener a mi hijo. De hecho, soy muy feliz. Sí. Mi hijo me hace feliz. Es que, no sé, como cualquier padre creo que es muy bonito mi hijo. Hombre. Pero no es esto. No quería solo hablar de esto. El tema es, en el futuro mío, y tengo varios proyectos, algunos que no puedo comentar que son cosas de otras productoras. Y entonces que tengo varios proyectos que vamos a realizar en los próximos, ya me han pedido cosas hasta el 2028 de hacer. Yo tengo mi productora, estamos desarrollando varios proyectos. Tenemos una nueva película de Víctor Conde, con director con el cual hice Venus, que es una película que está en Filmin, en Flixolé y Movistar. Uh-huh. Es una película que me gustó mucho hacer en el 2019, que le tengo mucho cariño, una de mis películas favoritas. Y ahora vamos a hacer su segunda película, que se llama Radio del Futuro, y la estamos preparando para el año que viene. Okay. Por ejemplo, de proyectos aparte. Estamos preparando también desde un corto que ha ido muy bien, Agonía, de Eulalia Ramos. Estamos uh-huh. intentando ya desarrollar la película. Tenemos varias películas en desarrollo. Son eso, Día del Futuro, Agonía. Tenemos Sebastián en la Laguna, de Miguel Parra, que estamos desarrollando. Tenemos un proyecto en desarrollo. Tengo un documental mío donde soy director, que ahora vuelvo a dirigir, el malo produzco, que es sobre el ajedrez. Justo. Sobre un personaje del ajedrez que es Ruy López de Segura, que es un ajedrecista del 1500, y un documental entre Italia y España que me gustaría hacer este año, a ver si lo consigo. Y después, ¿qué más tenemos? Varios proyectos que estamos acabando un corto que se llama Bibelotto, tenemos otro cortito que hemos producido que se llama La bici de Lola, que entre medio de animación y medio de imagen real. ¿Y qué más nos tocaría hacer? Tengo varios proyectos en Canarias, porque yo tengo mi novia que vive en Canarias, vive en Gran Canaria, uh-huh. Entonces varios proyectos los tenemos ahí desarrollados en Canarias, y con ella estamos desarrollando varios. Yo tengo otro documental que me gustaría hacer, que es más algo pequeñito, que es sobre los pintores canarios, el paisaje canario, cómo ha cambiado en los años, y la pintura, sobre todo los pintores paisajistas canarios del siglo pasado, que es una pintura que me gusta mucho, me gusta en general mucho Canarias. Y todo esto, toda esta marea de cosas que te he dicho, me gustaría tener tiempo por mi hijo. Entonces lo que voy a intentar hacer, y me estoy metiendo para poder hacer, es hacer simplemente de director de producción una película al año, y después pasar el tiempo con mi hijo en Gran Canaria. Y entonces tenemos la oficina de mi novia justo enfrente de la escuela de mi hijo. Entonces llevar a la escuela, dejarle a la escuela, trabajar un poco en la oficina del desarrollo de los proyectos, uh-huh. La que estamos desarrollando, hacer estos proyectos sobre todo locales canarios que me gustaría hacer, como lo que te comentaba de los pintores canarios, que he descubierto otra historia de documentales de poder contar, y otra historia también de libros que he leído de historias de Canarias, y me gustaría empezar a hacer desarrollos de estos proyectos locales. Y sí, estuve a hacer una vida más tranquila, probablemente. Y ahí ir a la escuela, dejar a mi hijo, ir a la oficina, trabajar de ahí, y hacer solo una peli al año en plan de director de producción. Claro, porque ahora, ¿cuántas pelis vienes haciendo cada año? 4 más o menos, que depende de cuánto largas son. Sí, y cuando hicimos Si da sin sueño, el mismo año acabé una serie de la Liga, hice Mr. Nadie, Si da sin sueño, hicimos la peli de Z, y entre tanto hicimos también algún corto, algunas cosas más de extra. Claro. Y ahora desde que he empezado el año he hecho ya un documental, una película y tengo ya más cosas, pero ya no haré nada porque voy a estar con mi hijo. Ahora me tomo una pausa, me hago un cambio con mi novia, porque ella también trabaja en lo mismo y va a hacer ella una película. Y entonces nos hacemos un cambio, me quedo yo con el niño a cuidarlo desde ahora hasta que empiece la próxima película, que ya será después del verano. Claro. Sí, entonces ya hacemos esta cosa de turnarnos un poco, porque me apetece mucho también estar con mi hijo y pasar tiempo con mi hijo. Claro, estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Fíjate que aquí, a mí me gusta pensar que el cine se aprende haciendo y en colaboración, que es algo que tú has dicho. Haz las cosas y también has reiterado la comunidad, los amigos, terminan siendo tus hermanos, la cultura que se hace detrás de cámaras, ¿no? Por ese cariño y esta profesión. Tú has encontrado también ahí a tu pareja, a tu familia, has formado tu pareja. Sí, primero trabajo lo mismo, nos conocimos por eso, nos conocimos en un evento de la Comunidad de Madrid que nos presentaron y tenemos la foto del momento que nos conocimos. Ah, mira, qué chulo. Qué chulada. Y ahora ha pasado tiempo. Y el tema de eso de
hay que mantener, uno, un optimismo de que las cosas van a ir bien, porque ya si empiezas de pesimista no vas a hacer nada. Ya. Cioè, se pensi che va a ir mal, que no te van a dar tipo una cosa, que no lo vas a conseguir, es que no lo consigue de base, porque ya está mal. La cosa es proyectarse delante que vaya bien y después buscar opciones y planos B. Después dejarse de pensar a las cosas, dice, eso lo consigue solo alguien que tiene una familia, tiene alguien detrás. Hay mucha más posibilidad si tu familia está en el mismo sector, eso en cualquier sector. Ya. Es más probable que sea un dueño de un restaurante si tu padre es el dueño de un restaurante. Ya. También. Entonces la cosa es que si fuera así, todos estarían haciendo lo mismo. Yo te repito, yo no tengo mi familia que trabaje eso, mi familia está en Italia y no hacen nada. Y si aquí llega a ser nominado a un Goya, pienso que algo decente he hecho. Bueno, al menos Entonces la primera ha sido optimista, ¿no? Y ha llegado a parar estar ahí. Y por eso no es un tema de tener una familia detrás, sino renunciare a que otros temas que puede ser que realmente no te ha gustado tanto hacer esto, Claro. o realmente que no entiendes la dificultad que tiene o no la aguantas o es así, porque al final es complicado. Es complicado ser un director de producción, es complicado ser un jefe de departamento en general. Sí, O sea, sí. no es solo director de producción, es ser un director de fotografía, así, porque tú tienes todo un departamento, una gente que te escucha, quindi tienes que saber también liderar una gente, estar con ellos sabiendo cómo ser jefe. Claro, También claro. una cosa complicada. Y no hacerse pillar de la ansia, que hay gente que le pasa algunas cosas, empieza a estar, que se mueren así, que no aguantan la tensión. La tensión y la ansiedad. A pues, mí invece una produttora mi ha dicho justo el otro día otra cosa, dice, no, a ti te presionamos mucho porque tú trabajas mejor cuando te hay mucha presión. Chica de puta. Dile, echa, suelta. Chica, cabrón, no hacía falta, tú dime lo que lo hago. Sí, la No verdad sé. es que es Yo bueno, también que he aprendido hace muchos años que trabajo en esto. Pensé, ahora tengo 44 años. Empecé cuando tenía 15 años, en el 97. ¿Cuántos años eso es un montón. Son 20 Yo también más o menos ahí descubrí. Son el 27 camino. años Es un montón. que trabajo de esto. Pero dime que te interrumpí. No, eso, que quería volver aquí, quería saber a dónde ibas y pues básicamente tu consejo. Un consejo sobre todo, me ha encantado tu consejo que has dado sobre este cariño, pero a un director, tú como director de producción, ¿A un director o a un director de producción? a un director novel, alguien que quiere ser director audiovisual, vamos a decirlo así. Tú como director de producción, ¿qué consejo le darías? Además de que sabes que buscan, que quieren más tiempo y todo, ¿qué consejo a un director novel le darías? Dentro de lo que es la labor y la profesión. Bueno, primero céntrate. Nah, Qué buena, es que es muy buena esa. es la primera cosa. La cosa es, lo primero, hace práctica. Aprende, ¿no? Porque al final en los primeros proyectos puede ser que no salgan. Yo he hecho un montón de cortos cuando era pequeño, que son una basura realmente probablemente, que están mal grabados, hechos así, pero he probado, he hecho muchas cosas, he hecho muchos vídeos, hacía los book trailers, que ahora es una cosa que ya no existe, Claro. pero para promocionar los libros, y aprendí mucho viendo películas, ¿no? Y vi muchas pelis, de eso aprendí. Y creo que también una cosa que aprendí más para ser un director probablemente es ser montador. O sea, cuando tú sabes montar, porque sabes qué escenas necesita Exacto. para un proyecto. Y sobre todo un director se lo tiene que trabajar como un director de producción todo antes. Yo con los directores empecé a trabajar antes. Y cuando llegamos ahí, el director se tiene que sentar, tiene que decir, quiero esto, y lo demás ellos lo tienen que hacer. Total. O sea, no tiene que llegar ahí a improvisar o esa tontería que nadie... Hay mucha gente que llega sin haber hecho nada, sin haber planificado, sin haber visto los sitios, sin saber qué quieres. Claro, Entonces siéntate y cúrratelo, siéntate. totalmente. Esa es la primera cosa. Y hace práctica. La práctica es, siéntate y métete a hacer cosas. O sea, piensa cómo podría hacer, aunque después no sale o sale algo malo, prueba, ensaya. Es probar. Probar cómo funcionan las cosas, ver qué tal, tener referencia, ver otras películas, ver otra gente cómo lo ha hecho, preguntar y saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los demás alrededor tuyo. Me encanta. Es una cosa muy estúpida que hace mucha gente de dirección que se dedica a querer ser también productores. Y lo peor que pueden hacer, si quieres ser director, quédate haciendo director. Claro. O sea, no haga como yo que me paso de la producción. no es eso. buena. Es simplemente que muchos creen que sabiendo la producción no pueden saber dónde van a... Es lo peor que pueden hacer. Porque ya están limitando una cosa que es la creatividad. Un director tiene que ser libre primero de pensar cómo lo quiere, porque ya llegará un director de producción a cortarle, dice, eso no se puede así, baja esto, quitamos esto, mira esta grúa la podemos meter aquí, pero aquí no, que no llegamos y así. Claro. Entonces lo primero es, piensa, imagina y crea. Y ya lo haremos. Y ahora pues creo que la inteligencia artificial, como da la posibilidad de crear algunos planos, ya tiene una posibilidad más fácil y rápida
de imaginar cosas que puede proponer después a los demás. O sea, hay una cosa que no hemos hablado, por ejemplo, de esto, la inteligencia artificial, lo que está haciendo, de un cambio que vamos a tener. O sea, y no creo que va a ser tan radical como que alguien dice que tú vas a meter en la máquina y dices, hazme la película que me gusta siempre, pero con esta cosa. Eso ya la gente lo va a hacer un par de veces y se aburre. Porque no hay innovación. La innovación es una cosa importante. Y como en los años, por ejemplo, cuando de la pintura se pasó a la fotografía, no hemos perdido los pintores. Simplemente ahora tenemos dos cosas, que son pintura y fotografía. Exactamente. Sí, La inteligencia artificial es algo que nos ayuda a ir más rápido también. Como ha sido el salto de tener un Nokia a tener un teléfono. A tener un teléfono. O sea, un smartphone, exactamente. Y cualquier otra cosa, de pasar de la película a pasar al digital. Es simplemente una forma de ir más rápido porque te soluciona determinados problemas. El problema es cuando la gente la usa para hacer cosas de creatividad que realmente no te aportan nada. Porque está haciendo una tontería que, uno, porque no hay una innovación, porque elabora solo cosas de otra gente. Pero realmente lo que te sale es siempre igual para todo el mundo. Entonces ya pierde el sentido. Total. O sea, que no tiene... Pierde interés al final. Total, eso que has dicho sí es verdad. Se va a perder la innovación porque aquello está dándote todo lo que tiene de su base de datos. Cosa que ya existe. Claro. Es buena para hacer esto, para ayudarte a simplificarte determinada cosa o pedirle cosas rápidas. Mira, lo uso muchas veces para los cálculos. Cálculame esto rápido. Claro, sí. Porque es más rápido que meterlo en la calculadora. Sí, dame los posibles escenarios que me van a pasar en el rodaje. Y más lo que tú tienes en la cabeza. No, la cosa es esta. De todas formas mejorará, irá más rápido. Pero es esto. La creatividad humana es muy complicada realmente de imitar. Claro. Y aunque ya se dice esto, no va a ser tener tanto y va a tardar más. Claro. Vas a utilizarla bien porque una innovación se va a quedar, va a estar. Pero parece... no va a ser tan radical el cambio como se dice. Sí, no. Pasa lo mismo que hace años había un tipo que decía cuando empezaba el delivery, luego de todo esto, que decía, nos vamos a tener ya la cocina en casa en 5 años. En 5 años seguimos teniendo la cocina. Seguimos. Y me ha apuntado porque ya hace un año dijeron, en 5 años ya en el cine no existirá. Ya me faltan 4 años, a ver qué va a pasar. O sea, a ver, en 4 años dije, mierda, qué tontería que he hecho. Va a seguir, va a continuar. Pero, hombre. Bueno, lo mismo pasaba con el teatro, que el teatro decían que se iba a morir y ahora en Madrid va para arriba. Hombre, el teatro, la ópera es una cosa de 1700 al final. Claro. Y sigue, pero es una cosa, es un arte que existe al 1700. Y a mí me gusta mucho. Y la ópera, cuando he ido a ver ópera, es siempre lleno. Claro. O sea, yo tengo la posibilidad, cuando trabajaba en la sala de cine, justo eso, me dice amigo también la gente del teatro de mi ciudad, en Salerno. Entonces, cada vez que vuelvo en Navidad, voy siempre a la ópera, porque tengo las invitaciones, tengo los pasos todavía. Anda. Sí, de tantos años de haber trabajado ahí. Y entonces aprovecho y me voy a ver siempre la ópera y todo lo que en un teatro, cuando sale actuación real, voy a ver ópera de teatro. Me gusta ir al teatro además. Claro. Y mira, el teatro dice, cuando saldrá el cine ya morirá el teatro. El teatro ahí sigue. Ahí sigue. Sí. Sigue y está hay mucho teatro. Yo lo veo realmente con mis actores, porque todos los problemas que tenemos cada vez en un rodaje es que los actores por la tarde tienen teatro mucho y tienen que hacer malabares. Y dice, ahí se tiene un bolo, esto tiene que ir a hacer esto. Claro, tengo la grabación, luego tengo que ir al ensayo. Te repito, porque es diferente. Entonces... no es lo mismo, cambia. Aparte también una cosa que, hablando del teatro, cada día es diferente, no es lo mismo. Un actor tiene más presencia porque él es realmente el personaje, no lo van a montar así, Claro. A veces creo que dan más cuando hacen teatro que cuando hacen cine, sinceramente. Pero creo que por esto. Y una cosa que no va a morir, un arte que no va a morir, ni la ópera ni ninguna más. A mí me gusta mucho irla a ver, además. Porque no creo que son cosas que vamos a perder, son bonitas, son expresiones de la creatividad humana. Pues sí. Son medios a través de los que, como dices tú, expresiones humanas, contar nuestras emociones a través de historias. La expresión humana es algo muy importante, algo además que te ayuda psicológicamente como actitud. Tú lo metes como terapia en muchas cosas, ¿no? Dibujar, sacar cosas, hacer teatro, impersonificarse. El teatro va muy bien en cualquier cosa realmente, porque tú interpretas un papel. Entonces, cuando tú te quieres ver, también uno para entender los demás que hacen, pero también para entender lo que está alrededor tuyo, o tú cómo se puede expresar. Hace una ópera de teatro pequeñita, improvisa, es una actuación al final, recita, ¿no? Claro. Para hacer un discurso, para hacer cualquier cosa, para hacer un pitch, para hablar en público, pero también para hacer una clase probablemente, o para hacer un examen oral. No sé, que en España poco se hacen los exámenes orales. Sí, no. En Italia era mucho oral, era todo el tiempo. Entonces era mucho que hablábamos con otras personas dándole la chapa. Yo, escúchame un momento a ver cómo lo digo, pregúntame algo.
Abre a casa el libro e pregúntame No, algo ya. así para ver cómo hacíamos los exámenes, porque era todo oral. Qué Y chulo. así, también un tema, que tú puedes hacer esto sin ser un profesional. Claro. O sea, lo puedes hacer tú en tu casa para ti y estar tan feliz. Como puedes hacerte un cuadro y metértelo en tu casa, como te puedes hacer unos vídeos y estar en tu casa y estar tranquilo. Completamente. Yo creo que quien está vinculado a esa necesidad de contar, y lo que veo es que tú estás vinculado a esa necesidad de contar, pero Me interna. gusta. Pero a mí que son cosas que me gustan. Me gusta leer libros, me gusta ver películas, me gusta el audiovisual en general, porque veo muchas cosas que son más... Me gusta el arte, me gustan los cuadros. Sto collezionando los cuadros del pintore canario últimamente porque me he canalizado y me gusta mucho, no sé, mucho la pintura local. Me parece muy bonita. Y me gusta todo esto. Sí. Pues me parece Y sobre todo una cosa muy importante, Dila. o sea, que una cosa realmente que viene de Umberto Eco, que decía él, que tú, Ah. él lo decía por los libros, pero en general vale también por la peli. Tú al final cuando lee una persona que no lee, no tiene realmente experiencias, tiene experiencias solo de su vida. Cuando tú empiezas a leer libros, cuando ves películas, ves la experiencia, la visión de tanta otra gente que te la transmiten y te pasan a ti. Entonces vives más vidas, sabes más cosas, tienes más experiencia de lo que ha pasado alrededor tuyo. Claro. Por eso es interesante de saber, no tienes solo tu visión del mundo, tienes la visión de otra persona en otro lado. Claro. Por eso te digo, la parte de la inteligencia artificial, la innovación, no está cuando no descubre algo, porque siempre te indirizará a lo que a ti te gusta y lo que tiene tu alrededor tuyo. Entonces no rompe esta barrera que está alrededor tuyo. No hay innovación, no hay una cosa nueva y no hay esa experiencia de otra gente que está alrededor tuyo. Claro. De hecho, yo no entiendo a la gente que no se lee ni un libro, no ve película, cómo vive realmente. Claro, Porque además no tiene una experiencia diferente, ve solo lo Claro. tuyo. Sí, son opiniones, son opciones, son maneras de pensar, como lo decías tú. Son propuestas diferentes, a lo mejor un ángulo de alguna cosa que no habías visto. Por eso dicen también que cada película, si fuese dirigida por un director diferente, Estaría diferente. completamente. Pero eso es experimento muy fácil de ver. Hay también una película dirigida por el mismo director que salen diferentes. Hay una película de Lars von Trier que son producida Trier. por Lars von Trier, Ujú. que son las 5 versiones, ¿no? Se llama en español. No la recuerdo. no la he Era, visto, era un pero- profesor suyo, él un profesor suyo de la escuela, y no, un director danés, no me acuerdo cómo era exactamente, y le dice, mira, de esta historia me tiene que hacer 5 versiones. Qué bueno. Y hace 5 versiones diferentes de la misma cosa. Pero tú lo puedes hacer, por eso en los remakes, en las versiones, y también hablando del teatro, era esto, el teatro también de la misma obra, verás, la misma obra la puedes ver con varios equipos diferentes, será siempre diferente, no será nunca igual, porque siempre alguien aporta lo suyo, un pequeño cambio, una diferencia, una concepción diferente, y al actor que lo interpreta es otra cosa, y te dará algo diferente. Ese me parece, eso que acabas de decir, es un súper ejercicio, pero personal. O sea, oye, y además ahora con la facilidad que tenemos en el móvil en la mano y podemos editar. Pero por eso es Así de fácil. práctica. Y Es hacer buenísimo. práctica. Claro, y luego, sí, que claro está, si metes a otro colaborador, a otro fotógrafo, otro productor, otro actor, como dices tú, otro diseñador de sonido. Cambia, siempre cambia ¿Cómo algo, cambia? porque aporta y así. Por eso. Sí, el cine en el fondo es lo que te decía, ¿no? Es por qué hay otra película detrás de cámaras. Porque además de lo que se vive, como vivimos cosas nuevas cada día, pues esa es Pasa una cosa que es la vida. exactamente. Y la vida aporta siempre mucho más que no te lo pueden imaginar. Exacto. Sobre todo porque como tenemos un equipo de 100 personas al final, cada uno tiene su vida, y su visión del mundo y su forma de hacer las cosas. Claro, totalmente. Y la aporta ahí. Y está ahí presente y tiene esta diferencia. Claro. Sí, Sí, hacer cine porque te gusta, porque quieres, porque tienes la necesidad. No pensando solo en el objetivo, que hay muchos que piensan, oye, quiero el premio, oye, quiero esto, oye. Claro, los premios son relativos. Uno es muy complicado ganar un premio. Sí. Sí, entonces... sí, eso no se puede llegar. Yo he ganado muchos premios. Entonces tampoco puedo decir algo, pero tampoco hay veces que no he ganado premios pensando de ganarlos. Y dice, bueno, pero siempre se pasa, porque hay alguien que puede ser que haya hecho un proyecto mejor que tú. Hombre, Y ya claro. está. Y ya está. Y eso hizo un proyecto para Netflix sobre la liga de fútbol. Y uno de los futbolistas comentaba justo esto. Yo cuando voy a jugar unos partidos, es que yo puedo ser muy bueno, pero los que están del otro lado también son muy buenos. Entonces Claro. no he dicho que puedo ganar al 100%. O sea, no he dicho que Claro. yo puedo ganar, porque Es pasa relativo. algo así, porque el otro al otro lado también es muy bueno. Claro. Entonces puede ser alguien de repente que viene con un proyecto muy bueno, mejor que el tuyo en este momento, da varios puntos de vista que gusta más y ya está. Ya está. Es relativo. Es relativo, pero el tuyo no he dicho que está mal, simplemente que así es. Claro.
Jopo, muchas gracias, Nelo. Prego. No te quito más tiempo. Ay. Prego. Y nada. Doctor, un Qué bueno placer. verte. Un placer. Cortamos, chicos.